Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas y por esta gran salvación y la promesa de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero tocar un tema que se refiere a la aparición de Cristo a los discípulos después de su resurrección. Este tema está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 36 al 49. Y vamos a empezar a desmenuzar cuál es el tipo de mensaje que Cristo nos deja en este pasaje. Empezamos, queridos hermanos, prestemos atención. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Se ve que los discípulos estaban hablando de la muerte de Cristo, de que Cristo había sido crucificado, y no podían creer en este tema, en la muerte de nuestro Señor. Pero Jesús ya le había en varias oportunidades profetizado a los discípulos lo que tenía que acontecer con su vida, que iba a ser llevado delante de los escribas y fariseos, y que iba a ser castigado y crucificado, y que al tercer día iba a resucitar. ¿Para qué? Porque a través de su muerte, crucifixión y de su resurrección, Jesucristo obró en favor nuestro, aboliendo todo pecado en nuestra carne. Fíjese en lo que dice acá. Jesús se puso en el medio de ellos y ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Paz. Jesús nos manda cada vez que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, que tengamos paz en nuestro corazón y transmitir esa paz a las personas que le tenemos que hablar en esos momentos del reino de los cielos. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que habían un espíritu. Claro, porque no habían entendido realmente el mensaje de Jesús, de su muerte y de su crucifixión, a pesar de que estuvieron con Jesús 3 años. En esos 3 años recibieron la doctrina, fueron enseñados por Jesús sobre este camino, pero no comprendieron, porque ellos al verlo se pensaron que era un espíritu. Y Jesús les respondió. Fíjense lo que Jesús responde en este pasaje, que es importantísimo para nuestra vida espiritual. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Claro, ¿por qué no pueden creer en mi palabra? ¿Por qué no pueden creer en lo que yo les dije que iba a suceder con el Cristo, que iba a padecer y morir en la cruz? Por eso Jesús le dice: ¿por qué vienen esos pensamientos a su cabeza? Piensen que yo, lo que les dije, era para salvación, para ustedes y para el mundo. Sigue diciendo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús ya sabía lo que ellos pensaban. Y se pensaban: apareció un espíritu. ¿Vio como las películas que hacen aparecer un espíritu y todos le tienen miedo a ese espíritu? Aterrorizados por ese espíritu.
Jesús les hizo comprender que Él estaba en carne y hueso y que por consiguiente un espíritu no tiene carnes y huesos como Él tenía. Seguimos con el relato, queridos hermanos. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: fíjense en lo que Jesús les dice a los discípulos, porque los discípulos, aunque Él le haya explicado que estaba en carne, los discípulos no creían todavía en que era Jesucristo. Entonces, Él, para demostrarle realmente que Él era el Hijo de Dios, no los amonestó, los trató con amor y les explicó simplemente la verdad para que pudieran entender que Él realmente era el Cristo y lo que Él había profetizado se cumplió en Él. Lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Fíjense en lo que Jesús le dice a los discípulos. ¿Tenéis aquí algo de comer?, pregunta Jesús. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Cuando ellos vieron esto que Jesús comió delante de ellos, recién ahí se dieron cuenta que estaban en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un espíritu no come. Un espíritu no come directamente, pero Jesús les quiso enseñar que era Él que se había levantado de los muertos en carne. En carne, queridos hermanos, Jesucristo resucitó. No resucitó como un espíritu. Porque si se hubiese resucitado como un espíritu, ¿cómo se hacía ver delante de toda la gente? Porque aparentemente en lo que piensa la mente humana es que un espíritu aparece para asustar a los demás, para participar en una película de terror. No, nuestro querido maestro les quiso enseñar que realmente era Él el que había resucitado y no un espíritu. Sigue diciendo, Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Queridos hermanos, ya Jesucristo se lo había profetizado antes de que estas cosas sucedieran, porque Él no vino a abolir la ley, Él vino a hacer cumplir la ley. ¿Y cuál es la ley? Las Santas Escrituras, que iba a venir un Cristo, que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, a morir por nosotros, y que iba a ser castigado y crucificado en la cruz y derramar su sangre, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Es imposible. Entonces Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabe por qué no se nombra el Nuevo Testamento acá? Porque todavía no se había escrito en ese tiempo el Nuevo Testamento, sino que estaba escrito la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos. Fíjese, ¿no?, cómo es
la sabiduría de nuestro Dios, que él ya le había dicho a los discípulos que iba a morir por todos nosotros. Sigue diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Claro, él les habló de las Santas Escrituras, les habló de la ley de Moisés, les habló de los libros de los profetas mayores y menores, y le habló de los salmos también, para que puedan entender que realmente todo lo que se decía en este santo libro es la historia del Redentor, de cómo Dios sacó a Egipto de casa de servidumbre, cómo lo llevó por el desierto y le dio una nueva tierra. Todas esas cosas se cumplieron, porque estaban escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y después eso, con el correr del tiempo, se hizo realidad. Todo lo que Dios prometió, lo dio. También Jesús lo que prometió lo dio, su vida, y la dio por nosotros. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Claro. Jesús, en su muerte, hasta respetó el día sábado, que era el día santo del Señor, porque Él no resucitó el sábado, resucitó el domingo. Y Él ya sabía el día que iba a morir y el día que iba a resucitar. ¿Por qué Él dice acá? Está escrito que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, porque Él sabía el día que iba a morir, el día que iba a morir, de ahí cuenta 3 días, y al tercer día iba a resucitar, y Él sabía que no iba a ser el sábado. Por eso, aún Él respetó el sábado y no resucitó ese día, porque era el día santo del Señor. Y así como tenemos que hacer nosotros, respetar ese día, respetar el santo sábado, porque Dios lo santificó después de su creación. Sigue diciendo, y que se le predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les hizo entender que desde Jerusalén iba a salir la palabra del Señor a todas las naciones, porque Él le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y me serán testigos en Samaria, en Judea y en todo el mundo. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto también era un requisito indispensable para ser discípulo de Cristo. Había que bautizarse, pasar por el bautismo de las aguas. Porque las aguas, cuando usted se baña, ¿qué utiliza? Jabón, se enjabona y el agua, cuando le cae encima, lo limpia a usted de toda suciedad. Y también es lo que hizo Cristo en la cruz. Lo limpió a usted como si fuese un jabón de lavadores. Lo limpió su cuerpo de todo pecado. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús les dijo, qué privilegio el de ustedes, porque ustedes están viendo estas cosas, y muchos no los vieron y creyeron igual, por fe. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Claro, Jesús le estaba diciendo que Él se iba a ir, pero que ellos quedaran en Jerusalén. ¿Qué es eso de investido desde lo alto? Tenían que esperar el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo vendría ese derramamiento del Espíritu Santo? No es que nada más esperar y no hacer nada, Ellos tenían que orar y ayunar para que el Espíritu Santo sea derramado
entre ellos y entonces con el Espíritu Santo salir a predicar el Evangelio. Queridos hermanos, importantísimo lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja acá. Y yo voy a leer otra cita, otro pasaje que está en Hechos 2, de los versículos 37 al 39, que dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Después que Pedro fue investido del Espíritu Santo, él predicó delante de más de 3.000 personas. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús ya se lo había dicho, que tenían que orar y ayunar para recibir ese Espíritu Santo, para poder predicarlo a las naciones, para poder predicar la salvación. Hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron los que no creían en Dios, pero que en ese momento estaban dispuestos a entregar sus vidas a aquel que dio la vida por ellos en una cruz. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál era el requisito acá? Fíjese lo que Pedro dice: arrepiéntanse primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor, para poder recibir el Espíritu Santo de la promesa que Jesús le sopló a los discípulos para que lo reciban. Hay que bautizarse, queridos hermanos. Si no pasamos por el bautismo de las aguas, ¿cómo queremos que Dios limpie nuestro corazón? ¿Cómo queremos que Dios cambie nuestras vidas? Que nos haga un nuevo hombre. Porque al sumergirnos en el agua nosotros dejamos al viejo hombre. Pero cuando salimos del agua, ya estamos limpios de todo pecado. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y el versículo 39 que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Queridos hermanos, la promesa era para todos. Y para los que viven lejos, acá lo dice claramente. Para el que vive en todo punto, país o pueblo del planeta. Para eso nuestro Señor Jesucristo instruyó a los discípulos para que vayan a ser discípulos en todo el mundo. Pero ¿cuál era el requisito indispensable para recibir el Espíritu Santo y predicar el Evangelio y predicar el arrepentimiento de pecados? Bautizarse. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba? Porque él sabía que bautizando a las personas y que la persona declaraba que quería ser salva de todos sus pecados, iban a recibir el Espíritu Santo de la promesa. Queridos hermanos, es una verdad indiscutida. Todos los discípulos se bautizaron y muchas personas bautizó Juan el Bautista, pero esas personas tuvieron que esperar el día de Pentecostés para que bajara el Espíritu Santo. Ese día hablaban en lenguas. ¿Sabe qué significa hablar en lenguas? Si yo sé castellano, hablar en lenguas, automáticamente puedo hablar en inglés, en otro idioma. Hablar en lenguas es hablar en otro idioma, no hacer el jueguito de palabras que hacen algunas congregaciones, algunos lugares en donde hablan palabras que no están instituidas por Dios.
Hablar en lengua no es como hablan algunas denominaciones, como por ejemplo los pentecostales, como por ejemplo algunos que dicen tener el don de lenguas y no son lenguas, porque no las entiende. Cuando las habla él mismo, no las entiende. Por eso, el Señor nos da, con ese bautismo que nos da el hablar en lenguas, nos da hablar en lenguas y también nos da la interpretación para que nosotros podamos, con sabiduría, hablar esas lenguas y entender lo que nosotros le decimos a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Queridos hermanos, que haya podido ser de edificación estas palabras y que podamos seguir derramando el amor de Cristo en este mundo, que podamos seguir el camino de nuestro Señor para poder predicar el Evangelio y enseñarle a nuestros hermanos que tienen que pasar por el bautismo del agua para recibir a una de las tres personas de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Busquen a nuestro Señor. Él siempre está y está más cerca de lo que le parece a uno. Yo siempre lo digo. Él está ahí esperando que usted abra su corazón. Ábralo. Él no lo va a defraudar y va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas van a pasar en su vida y todas van a ser hechas nuevas. Porque nosotros vamos a heredar la vida eterna cuando seamos un hombre nuevo y que nuestro carácter sea el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Tú eres quien nos instruye para poder llevar la palabra por todos los rincones de la tierra. Gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén.